Mi nombre es Tatiana Canizales. El día de hoy vengo a presentarles un proyecto que realicé para la clase de pensamiento tecnológico en interacción adulto-niño. El proyecto que planteé está diseñado para desarrollarse con niños entre los 7 y los 12 años, es decir, a un nivel académico entre cuarto de primaria y sexto de bachillerato. El proyecto consiste en la construcción del artefacto, que es una flauta dulce. Elegí la flauta debido a que en su historia narran que culturalmente era un elemento utilizado para la comunicación y para el adorno de diferentes bailes y tradiciones en las culturas indígenas colombianas. Por otra parte, también nos mencionaban que la flauta era un elemento el cual era de muy fácil construcción, por lo cual me pareció un elemento que podía implementarse dentro del aula. En primer lugar, vamos a hablar sobre el funcionamiento del artefacto. Bueno, para hablar del funcionamiento de la flauta, en primer lugar vamos a hablar del componente artístico. El componente artístico de la flauta nace desde la construcción que el niño realiza del instrumento musical, en donde él puede poner su sello propio, puede empezar a desarrollar diversas formas, diversas preguntas, plantearse diversas situaciones y problematizar aquello que surge en su pensamiento. Por otra parte, tenemos el componente musical, que como bien lo dijimos, este es un instrumento musical que haciendo una investigación a lo largo de los principios pedagógicos, encontramos que el componente musical lo que hace es reactivar o accionar diferentes zonas del área cerebral de los niños. Por otra parte, tenemos el componente cultural, que como bien lo mencionábamos, los niños y niñas antiguamente tenían o se veían implícitos o inmersos dentro de las culturas indígenas, en donde este era un instrumento utilizado para la comunicación, el avance, la creación de melodías e incluso dentro de las escuelas. Y finalmente tenemos el componente físico, en donde hablamos de la frecuencia, que tiene que ver con la distancia de los agujeros, las diferentes tonalidades y demás. Por otra parte, vamos a hablar de los problemas tecnológicos que abarca el presente artefacto. Para dar inicio y empezar a hablar sobre los problemas tecnológicos que se abarca en la construcción del presente artefacto, el primero de ellos tiene que ver con el material. Este cuestionamiento empieza desde que el niño realiza el diseño. Cuando el niño realiza el diseño, empieza a plantearse los diferentes materiales con los que puede construir la flauta. Algunos de los niños con los que realizamos el experimento o implementamos la propuesta propusieron el uso de plástico y copor, incluso propusieron el uso de ollas o cartón. Sin embargo, cuando realizaron diferentes pruebas se dieron cuenta de que no eran materiales que transmitieran o que pudieran producir el sonido deseado. En segundo lugar, o el segundo problema que se puede manejar es la producción de notas. Muchos de ellos en un principio se preguntaron por qué se requería que tuvieran varios huecos y que los huecos fueran de diferentes tamaños. Al hacer las pruebas con huecos de un solo tamaño o solo huecos pequeños o solo huecos grandes, se dieron cuenta de que producían un solo tipo de notas. Cuando empezaron a indagar el por qué, se dieron cuenta de que el tamaño de los agujeros y la distancia entre cada uno de ellos influía en el largo de las notas y en el tipo de notas que se producían, es decir, si eran notas agudas o eran notas graves. Por otra parte, hablamos del componente cultural, que en este caso permite que abarquemos un problema tecnológico en el orden de las relaciones que se gestan entre los diferentes miembros. Resulta ser que antiguamente, como bien lo mencionábamos, los niños tenían implícito el componente musical o el componente de la flauta dentro de su cultura. Sin embargo, con el pasar de los años y con las transformaciones que ha habido dentro de la familia y dentro de los diferentes entornos socializadores, empezaron a transformarse esas relaciones, y es ver cómo la flauta o un elemento musical
musical o diferentes artefactos pueden influir en los comportamientos o en la forma en cómo se comunican los diferentes miembros de una institución o de un campo socializador. Y finalmente el último problema tecnológico que pretendemos abarcar con la construcción de este artefacto es el tema de la amplificación. Cuando los niños empezaron a tocar el presente artefacto, se dieron cuenta de que necesitaban o requería que este artefacto llegara a cierto punto, que fuera escuchado por más gente y no solo fuera audible para ellos. Entonces empezaron a hablar de la frecuencia, la velocidad del sonido, el tipo de notas, cómo influía en la manera en cómo lo escuchaban los demás. Al cuestionarse todo eso, podemos darnos cuenta de que los niños empezaron a preguntarse por el material, por el tipo de notas, por las relaciones, incluso por la amplificación, que son problemas que, como bien lo mencionaban, abarcan el componente artístico, el componente social, el componente cultural, el componente musical y el componente físico. Por otra parte, hablaremos sobre lo que es la propuesta pedagógica. Para hablar sobre la propuesta pedagógica, en primer lugar queremos decir que en esta se plantea que el niño realice una investigación en torno al artefacto musical, es decir, que indague sobre su historia, sobre cómo surge y sobre qué influencia tienen las diferentes culturas para que así se apropie de mejor manera sobre el instrumento. Luego de ello queremos que realice la construcción del artefacto, porque es a través de este elemento que va a empezar a desarrollar habilidades artísticas, musicales y de pensamiento tecnológico. Y finalmente queremos que el niño, a través de un círculo de la palabra, realice el análisis o haga reflexiones en torno al proceso pedagógico que se va a realizar con el artefacto. Es claro para nosotros que a través de la propuesta es posible que el niño empiece a conocer su historia, su cultura, tenga una relación con el entorno, empiece a conocer sobre conceptos como lo son las ondas, la amplitud, la frecuencia, que son conceptos implícitos dentro de su diario vivir, pero que ellos no reconocen, dada que la escuela está fundamentada en brindar una educación descontextualizada, y por eso es que nosotros queremos realizar una transformación en esa metodología y empezar a proponer una educación que brinde al niño un acercamiento real a lo que él conoce y a lo que él siente desde su entorno social o su entorno más cercano. Un poco mejor el tema acerca de cómo funciona el artefacto, he traído como una invitada que nos va a mostrar cómo funciona. Bueno, como se pueden dar cuenta, es un artefacto funcional en cuestión de sonido, produce diferentes tonalidades, todo va en cuestión de la ubicación de los labios y en la posición que se maneja en los dedos. Como ya pudimos ver, es un artefacto funcional, pero ahora ustedes se preguntarán cómo se da la construcción de este artefacto en cuestión de que un niño lo realice. Resulta que este es un artefacto que el niño no puede realizar solo, debido a que requiere del uso de un taladro para abrir los agujeros y también requiere el uso de un cúter para hacer esta abertura o para cortar el tubo a la distancia que requerimos. En un primer lugar vamos a hablar de cómo se realizó. Para la realización de este proyecto se necesita el acompañamiento pedagógico del maestro y que el niño realice la flauta, más en cuestión desde su planeación y su diseño, más no en el hecho de construcción